Soy una torpe, señor. Discúlpeme. No se preocupe. Fíjate por dónde caminas. Ay, señor, disculpe. Es solo café. Permiso. ¿Otra más? Y te voy a descontar todo tu día de trabajo. ¿Entendiste? Sí, señora. Ahora deja eso ahí y ve a tomar los pedidos. Sí, señora, disculpe. Señorita, en este momento le traigo otro café. Mil disculpas. Gracias. Buenos días. ¿Les puedo tomar su pedido? Buenos días. A mí tráigame huevos revueltos, un jugo de mango, una taza de café con 2 de azúcar y una ensalada, por favor. ¿Usted? A mí un waffle, una taza de café, un jugo de sandía con 1 de azúcar. A mí tráigame un café, una tostada de queso y unos huevos duros. ¿Algo más que les pueda ayudar? No. Señorita, ¿por qué no anota el pedido? Lo tengo aquí. ¿De verdad me va a decir que se acuerda de todo? Claro que sí. La señorita pidió unos huevos revueltos con un jugo de mango, un café con 2 de azúcar y una ensalada. Usted pidió unos waffles, un café, un jugo de sandía con 1 de azúcar. Y usted, un café bien cargado con una tostada de queso y unos huevos duros. ¡Wow! Aunque no pedí un café muy cargado. Lo sé, pero se nota que le va a encantar. Sí. Alejandra, En un momento les traigo su pedido, con permiso. Gracias. Dígame, señora. quiero que me expliques a quién le pediste permiso para faltar esta semana. Con don Julio llegamos a un acuerdo de que tengo libres 2 fines de semana. ¿Y yo me llamo Don Julio? No. Ey, te dejó perdida esa señorita. Es una mesera muy inteligente. No tanto, por eso es mesera. El peor error es subestimar a las personas. Solo digo la verdad. Te apuesto que ella puede darnos la solución al problema que tenemos. No bromees con algo serio. Entonces trabajarás aquí los fines de semana o si no, te despides del trabajo. No, señora, por favor, tengo pruebas en la universidad. Eso no es mi problema. Trabajarás y punto. Bueno, siquiera me pagará. ¿Trajiste los papeles? Sí. Permíteme. Podemos comenzar por aquí. Señorita, ayúdeme, por favor. Tranquila. Me quieren llevar presa. ¿Quién? Oficial, deténgala. Esperen un momento. ¿Qué hizo la señorita? Robó en la casa de mi cliente. Se llevó dinero, objetos personales y tenemos testigos. No, eso es mentira. Yo limpiaba ahí, pero yo no tomé nada, se lo aseguro. Claro, los culpables siempre dicen lo mismo. ¿Tienen una orden de arresto? Ella fue denunciada. Señorita, yo solo cumplo con llevarla a declarar. No puede llevarla de esa manera. Ella es una mujer embarazada y la ley establece una protección especial. Necesito una orden de arresto formal. Un abogado presente. ¿Tienen eso? ¿Ahora una mesera nos va a dar clases de derecho? Soy estudiante de Derecho y sé muy bien que no pueden detener a una mujer en estado de gestación sin una orden judicial, sin flagrancia. Es ilegal. ¿Tienen pruebas? ¿Tienen lo robado? ¿Tienen imágenes, registro de cámaras? Basta de teatro. Basta de abuso. Ella no va sola.
Oficial, proceda. Ella es una mesera, no tiene por qué hacerle caso. Ella no va a ir a ningún lado. ¿Y usted? ¿Quién es? Soy abogado de la señorita embarazada. Y asumo que esta mentira de robo es por la demanda que mi clienta le presentó al capitán de la policía. ¿Crees que sabes lo que haces? Esto es más grande de lo que tú piensas. No me asusta su poder. Pues nadie está encima de la ley. Ni usted. Ni el político arrogante que es su jefe. Ya lo veremos. Sí, lo veremos. Porque voy a presentar una queja formal. Por intento ilegal de detención. Y también por uso excesivo de fuerza contra una mujer embarazada. Vámonos. Señorita, muchas gracias. Tranquila, va a estar bien. Gracias por defenderla de esa forma. No me gustan las injusticias. Escuché que estudias abogacía. Sí, estoy en el último ciclo de mi carrera. ¿Te interesaría trabajar en este caso? Voy a necesitar a alguien que me cubra las espaldas, como tú. No creo. Te pagaré. Anímate. Deberías estar en un lugar donde sí valoren tu talento. Mira. Estaré en la mesa por si cambias de opinión, ¿sí? Señorita, mi Dios me la bendiga. Igual a usted. Gracias. Venga, por favor. ¿Por qué sigues perdiendo el tiempo ahí parada? Señora, hubo un problema. ¿Dónde estás tú? Están todos los problemas. No entiendo por qué mi padre te contrató. Me contrató porque yo sí lo cuidaba más que su propia hija. ¿Qué dijiste? Lo que escuchó. Una más y te largas de mi restaurante. Ni una más. Estoy cansada de sus humillaciones. Renuncio. Por favor, ¿quién te va a contratar? Todo va a estar bien. Estamos trabajando para que todo lo que usted tenga que hacer esté en orden y no vaya a salir perjudicado. Ese no es su problema. Deja tus chistes de mal gusto para otro día y ve a atender. Atienda usted mismo sus mesas. No es ningún chiste. No se va a salir con la suya. Muchas gracias. Disculpe. ¿Aún está disponible la propuesta de trabajo? Sí. Tome asiento. Gracias. Tenemos que encontrar la manera más adecuada de que el político reconozca a su hijo legalmente y sin exponerla a más peligros. Hay una vía, pero requiere de paciencia y estrategia. Podemos iniciar con una demanda de filiación extramatrimonial, amparada por el artículo 323, literal 4, sección B, del Código Civil. Y podemos solicitar una prueba de ADN bajo la tutela judicial. Si él no se quiere hacer la prueba de ADN, la ley presume la paternidad por omisión. ¿Y eso sí se puede? Claro que se puede. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera un capitán de policía. Y si el niño nace antes de que el juicio avance, podríamos hacer la prueba directamente con el bebé. Es exactamente lo que yo iba a decir. Solo que tú lo dijiste más directo. Además, podríamos solicitar una protección para ella, si demostramos que ha sido perseguida por esa denuncia. Muchas gracias, la verdad no sabía que tenía tantos derechos. Lo tienes. No me gustaría enfrentarme a ti frente a un juzgado. Entonces, ¿opina lo mismo que yo para poder defender a la señorita de este proceso? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Se hará justicia. Pero ahora que me encontró, yo no quisiera quedarme en la casa de acogida. Quédese en mi casa. ¿De verdad? Sí. Ahí será más difícil que le haga algo. Muchas gracias. La verdad no sabría cómo pagárselo. Solo resista. Muy bien.
Empezamos mañana en la oficina. La espero a las 8 de la mañana, en la calle Peña y Miraflores. Asesoría legal, Jiménez. Ahí estaré. Permíteme esta hoja, por favor. Permiso. Tú dormirás en la cama y yo en el piso. No, ¿cómo crees? Claro que sí, hay que cuidar al bebé. ¿Por qué hace todo esto? Porque no está bien todo lo que te está pasando. Además, el bebé no tiene la culpa de nada. Sí, la verdad es que fui muy tonta. Le creí que se iba a separar de su esposa. Solo te enamoraste del hombre equivocado. Sí, pero eso no está bien visto. Hay muchas personas en el mundo que pueden juzgarte, pero yo no voy a ser una de ellas. Gracias. Ponte cómoda. Ay, no puede ser. ¿Qué pasa? No tengo nada para ponerme en mi primer día de trabajo. Pero bueno, voy a ir con lo mejor que tenga. Además, lo importante es lo que sé, ¿verdad? Sí. Aquí vas a estar muy cómoda. No pudimos detenerla. ¿Qué pasó? Se interpuso una mesera, estudiante de Derecho. Y para colmo apareció el abogado de Andrea. La defendieron como si fuera la presidenta. ¿Y el policía? Se echó para atrás. No tenía una orden judicial. Iban a exponerlo. Esa mujer me va a destruir la carrera. Y la vida. Entonces actuemos antes de que eso pase. ¿Y qué se supone que haremos? Propongo otra vía. Ir directamente con ella, le ofrecemos dinero y que se vaya de la ciudad. Y así protegemos su carrera. ¿A qué te refieres? Yo le llamo un acuerdo extrajudicial. Menos escándalo y menos riesgo. ¿Y si no acepta? Todo el mundo acepta dinero. Solamente hay que saber cuál es su precio. Haz lo que tengas que hacer. Listo, señor. Está bien, pero esta vez yo iré contigo. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? No, ¿qué hace aquí? Te traje esto. ¿Qué es? Te va a servir. ¿Por qué me regalas ropa? No pienses mal. Solo míralo como un adelanto de tu sueldo. Perdón. Fui yo quien le dijo que no tenías nada que ponerte. Espero que no te molestes conmigo. Las molestias son para usted. No, ninguna molestia. Realmente no acostumbro a hacer esto con nadie, pero... en tu caso, creo que te lo ganaste. Qué vergüenza me da todo esto. ¿Por qué? Por luchar por salir adelante. De la pobreza no hay que sentir vergüenza. Entiéndelo. Gracias. De nada. Entonces nos vemos mañana.
Buenas tardes. ¿Quién es usted? Paul Rojas le saluda. Quiero hablar con Andrea. ¿Cómo me encontró? Eso no importa. Vine a hacer un trato. ¿Acaso ya se dio cuenta que estarla persiguiendo y acusarla con cosas falsas fue un error? Dígale que salga. Deja de actuar como abogada, ¿por qué no lo eres? Y pronto lo seré. Y ahí me voy a encargar de ti. Por favor. Quiero que Andrea escuche lo que tengo que decir. Andrea, ¿Por qué me haces esto? te dije lo que tenías que hacer y no quisiste. Ahora estamos metidos en este problema. Yo lo único que quiero es que tú reconozcas a tu hijo porque es tuyo. Hay una solución para ti. Tengo $50,000 para que olvides lo de la demanda y no vuelvas a buscarme nunca más. La dignidad de mi hijo no tiene precio. Yo lo único que quiero es que tú lo reconozcas porque es tu hijo. Fue un error. Y si la gente se entera, mi futuro político se acaba. Tú me dijiste que me querías y que te ibas a separar de tu esposa. Piensa bien. O recibes este dinero o te demandaré y no obtendrás nada de mí. Andrea, creo que lo mejor es que aceptes el dinero. Después de todo, no eres tan mala abogada. Hazle caso a tu amiga y acabemos con todo esto. Y si le preguntan a mi clienta cómo justificamos todo este dinero. Es una donación. Y si te piden papeles, te los dará mi abogada. Muy bien, tenemos un trato. Debemos asegurarnos que ella no volverá a molestar a mi cliente mediante un escrito. ¿Está bien? Mañana nos vemos en la asesoría legal Jiménez en las calles Miraflores y Peña. Perfecto. Espero no volver a verte nunca más. No merece que derrames ni una sola lágrima por él. ¿Por qué recibiste el dinero? Porque tengo un plan para hacer justicia. Pero él es muy poderoso. Ni él ni nadie va a pasar por encima de la ley. Además, ya hacía falta alguien en este país que haga las cosas bien. ¿Por qué mejor yo no dejo las cosas como están? Nunca dudes de lo que eres capaz. Viniste buscando justicia y eso tendrás. Hola. Hola. Alejandra, no dejas de sorprender al abogado. ¿Qué cosas dices, Andrea? Alejandra me dijo que tienen un plan. Sí. Hoy vamos a ganar ese caso sin que sea tan largo ni tan costoso. ¿Y cómo haremos eso? Porque ese político es muy arrogante y la gente arrogante siempre comete errores. ¿Y cuál fue su error? Ir hasta mi casa a ofrecerme dinero. Ahí se equivocó conmigo. Tenemos estas dos pruebas. Usted va a ayudarme con esto y yo voy a empezar con esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Trajimos el acuerdo. Solo deben firmar. Está bien. Pero antes me gustaría que vean esto. Tengo $50,000 y no vuelvas a buscarme nunca más. Eso fue en privado. ¿En privado? ¿Tratando de comprar el silencio de una víctima? ¿Después de una detención ilegal y una acusación sin pruebas? No pueden usar eso legalmente. Tal vez no. Pero podemos usarlo para pedirle protección a la fiscalía. Y así iniciar una denuncia por coacción, prevaricato, persecución, intento de soborno y abuso de la autoridad. ¿Qué es lo que quieren? Que firmen esto el día de hoy. ¿Y si no firmamos qué? Pues publicaremos el video, activaremos la denuncia y créanme, estamos con todo preparado. Y tengo el respaldo de José Daniel y de todas las personas testigos en el restaurante. Además, también tengo una abogada de derechos humanos lista para actuar. ¿Dónde firmo? Eso fue brillante, doctora. Gracias, pero aún no soy doctora. Pero para mí sí lo eres. Nunca me imaginé que terminaría aquí, sintiéndome protegida, escuchada y respetada. Y este es solo el comienzo. A veces hay que perderlo todo para poder empezar otra vez. Muchas gracias por no dejarme sola cuando todos lo hicieron. ¿Interrumpo? Siempre llegas en el momento adecuado. Estaba pensando en cambiarle el nombre a la firma. ¿Por qué? Porque Jiménez y Rodríguez suena a justicia. Pero también suena a futuro. Yo creo que suena a algo más. Ustedes dos se ven muy lindos. Deberían pensarlo. Bueno, yo los dejo porque tengo que irme a control. Que te vaya muy bien. Gracias. Nos vemos. ¿Y qué dices? ¿De qué? Si lo intentamos. Ya te estabas tardando. Buenas tardes, Francis. ¿Qué haces aquí? Señora Francis, queda notificada para que responda por no pagarme mis horas extras y por sus malos tratos. ¿Es una venganza? No, lo hago para que nadie pase por lo mismo que yo. Perdón. Actué con malos tratos con todos ustedes.
Y eso me llevó a la ruina. Pero aprendí la lección. Por eso lo perdí todo. Espero que nunca más trate mal a alguien. Haga las cosas bien. Ojalá su negocio se recupere.